Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de ventana aortopulmonar. Se define como una comunicación entre los componentes pericárdicos de la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Y este es un derivado causado por el desarrollo defectuoso de las crestas troncoconales. Como vemos en la imagen, donde está señalizado, es la comunicación, la ventana aortopulmonar. Para ello necesitamos que haya la presencia de las válvulas sigmoideas, que sean permeables y separadas, para diferenciarla de manera adecuada con el tronco arterioso. El tronco arterioso es una sola válvula, en este caso la ventana pues, debe tener estas dos válvulas. Y vemos la ventana ortopulmonar por su porción externa y las asociaciones que puede tener, que ahorita más al rato los vamos a comentar. En cuanto a los antecedentes históricos, pues se reporta desde 1830 por el doctor John Elliotson en el Lancet como un caso de malformación de la arteria pulmonar y de la aorta. De 1936, Maude Abbott la describe en su Atlas de cardiopatías congénitas de 1949. Benjamín Gazul es el primer diagnóstico clínico correcto a través de la ortografía retrógrada, que hasta la fecha pues sigue siendo un método diagnóstico, ya no tan usado por el avance de los estudios diagnósticos de gabinete. Y la historia quirúrgica, pues a partir de 1952 por Robert Gross, realiza la primera ligadura por toracotomía izquierda. 1953, Scott y Saviston realizan la sección y sutura de la ventana entre clamps. En 1957, Cooley repara la ventana con uso de bypass cardiopulmonar. En 1968, Gray realiza el primer cierre transaórtico. Y en 1969 se realiza el primer cierre transaórtico con parche. En la epidemiología es una enfermedad rara. En las bibliografías la reportan desde el 0.2 al 0.6%. Y en la mayoría de las bibliografías no dice un predominio de género. Encontré algunos 2-1 hombre-mujer o mujer-hombre, no eran muy concisos. Y las asociaciones que puede tener corresponden desde un 36 hasta un 50%. Y en las cuestiones de asociación cromosómica, esta no tiene ningún sello distintivo, como en las clases que hemos visto anteriormente del tronco arterioso o de la interrupción del arco aórtico. ¿Por qué? Porque esas derivan desde un periodo embriogénico más temprano, a partir de una alteración de la migración eh, de las células de la cresta neural. Y este es un desarrollo embriológico más posterior. No están relacionadas desde el punto de vista patogénico con estas, por lo tanto no tienen asociaciones, como hemos visto en las anteriores clases, con síndrome. Pero es importante hacer y descartar asociación Bacter. ¿Por qué? Porque la ventana aortopulmonar pues, no se diagnostica de manera temprana. De hecho, puede pasar desapercibida. Se puede realizar un diagnóstico con eco fetal, pero es difícil. Y la clínica que va a tener el paciente no se presenta tan rápido. Puede ser desde 1 hasta 5 semanas. Y mientras el paciente empieza con datos clínicos, pues debemos de sospechar de alguna alteración, una patología de tipo conducto arterioso o persistente o tronco arterioso. Y pues bueno, descartar las asociaciones Bacter, pues nos iría a enfocar más hacia ese tipo de alteraciones troncoconales. En caso de descartarlas, pues sospechamos más por una ventana. El mal llamado síndrome de Berry es con lo que se asocia, mal llamado porque ya vimos que no tiene una asociación cromosómica, pero es más sobre todo alteraciones de asociación de la misma ventana aortopulmonar. Presencia de defecto septal, la ventana, el arco aórtico interrumpido, el conducto arterioso permeable y el origen aórtico de la arteria pulmonar derecha. Tiene un desarrollo diferente, vamos a ver, hay unas alteraciones del flujo sanguíneo en el desarrollo embrionario, por eso se producen esas asociaciones. Y propiamente en el desarrollo embrionario del septum aortopulmonar, tiene
importancia la formación de la asa cardíaca y la aceptación troncoconal. Empieza a tan temprana edad como los 18 días de gestación, cuando los primordios pues, del, de las células embrionarias del mesocardio, endocardio y epicardio están dispuestas de una manera laminar. A partir de la tercera semana empieza la tubulación, que va a formar pues, el tubo endocárdico, que es el desarrollo del corazón. El resto de los tubos neural y tubo digestivo también. Como vemos, las crestas, las células de la cresta neural se producen antes de esta etapa para producir el desarrollo. El ectodermo estimula el mesodermo y a partir de aquí se va desarrollando el tejido cardíaco embrionario. Primero, este tubo endocárdico es una asa y esta asa pues se va elongando y se va uniendo hasta fusionarse en su parte media y forma esta hendidura forma el asa cardíaca, que desde manera caudal hasta la craneal, pues ya tiene los primordios del corazón, desde el seno venoso, izquierdo y derecho en la parte más inferior, la aurícula, el ventrículo primitivo, que forma la raíz de los grandes vasos, en la porción trabeculada del VI, y la porción de los colores negra y verde es la importante en este caso. El bulbo cordis o el bulbo arterial en la porción verde forma la porción trabeculada del VD y la parte negra forma el cono y el tronco, que es donde van a derivar los grandes vasos. Bueno, este bulbo cordis y las aurículas primitivas se van dilatando por el mayor flujo sanguíneo que van teniendo. Y al irse dilatando, el bulbo cordis se dirige hacia abajo y hacia adelante, y el ventrículo hacia atrás y hacia arriba, para posteriormente a los 35 días ya formar las estructuras más similares a un corazón al nacimiento. Y como vemos en la parte del medio, el tronco arterial, que es la estructura pues, importante de este tema. Bueno, este tronco arterial a la cuarta semana se va a empezar a aceptar, se va a empezar a dividir, se forman las crestas troncales en lo que es el tronco y las crestas vulvares en el cono. Las crestas vulvares en el cono van a formar las válvulas sigmoideas y la raíz de las grandes arterias, y las crestas troncales se disponen en una posición la más distal y la más proximal del tronco, justo por encima del cono. Y va a tener, primero se disponen pues, a los lados, ¿no? De manera similar. Y este tronco va a tener un giro de 180 grados. Al hacer este giro de 180 grados, va a ir formando los canales aórtico y pulmonar. Y al mismo tiempo, pues se va a ir cerrando y se va a ir juntando en su parte media. Y dos estructuras que tienen un mismo desarrollo embrionario, al juntarse, pues se dividen. Y ahí se forma ya de manera estructural los grandes vasos. En la parte más inferior, como vemos en la imagen de la izquierda, a la división va a quedar más adelante el tronco pulmonar y hacia la derecha. En la parte media ambos vasos van a quedar lado a lado, y en la parte más distal la arteria pulmonar se dispone posterior a la aorta. En el caso de que haya un defecto en esta aceptación, en esta ubicación, pues ya se produce la ventana aortopulmonar, que en su morfología va a requerir estas características. Son tres tipos de defecto. Solo debe de haber un defecto único. Ahorita vamos a ver la clasificación enseguida. Este defecto debe estar por encima de las válvulas sigmoideas, las cuales pues, deben estar presentes, como lo mencionamos. El defecto puede ser pequeño, grande, redondo, ovalado o en espiral. El tamaño va a variar desde milímetros hasta centímetros. Y las paredes de las raíces de los grandes vasos
deben de estar formadas y separados esos vasos. Bueno, la clasificación, iniciando con la clasificación de Mori, la divide en 3 tipos. La tipo A es la más común, de un 70%, y es un defecto, una ventana que se encuentra equidistante al nacimiento de a la bifurcación de las ramas pulmonares y al plano valvular. Generalmente es un defecto pequeño. El tipo B, un 25%, ya es un defecto más posterior y más grande, que está asociado en la bifurcación de las ramas o más hacia ya un nacimiento anómalo de la arteria pulmonar derecha. Tiene un origen aórtico. Y la tipo 3, un 5%, que forma un defecto completo del septum aortopulmonar. Y la STS del Congenital Heart Surgery agrega un cuarto tipo, que es un tipo intermedio a estos. Bueno, y como hemos visto, la asociación de esta patología se produce por el defecto de la ventana. Entre más grande sea el defecto, hay una mayor aberración de los flujos sanguíneos en la etapa embrionaria. Y esto produce alteraciones en la implantación de los arcos y hendiduras del cuarto y sexto, que van a tener las propias alteraciones pues, de la interrupción del arco aórtico, la persistencia del conducto y el origen anómalo de la pulmonar derecha. Generalmente da un flujo preferencial a través del conducto y la ventana pulmonar pues produce esta aberración y desvía el flujo a través para que no pase suficiente flujo a través de la aorta, lo cual va a producir que se busca desde la coartación hasta la hipoplasia o interrupción del arco. Y bueno, en ello Berry, que describe el síndrome de Berry, nos da esta teoría de etiología en la cual menciona que entre más grande sea el conducto, más hipoplásico va a estar el arco aórtico. Y entre más posterior se encuentre la ventana aortopulmonar, mayor alteración de desplazamiento de la rama derecha de la pulmonar vamos a encontrar. En el libro de Da Cruz, de cuidados intensivos, pues nos clasifica en el tema todas las anomalías que se pueden encontrar. La principal, pues, son anomalías del arco aórtico, en las cuales, como comentamos, coartación, hipoplasia, doble arco, arco a la derecha, podemos encontrar. La presencia del conducto, defectos auriculares y ventriculares, las anomalías de flujo pulmonar, como es la estenosis propia de la bifurcación de las pulmonares, de la pulmonar derecha y el origen anómalo derecho, la persistencia de la cava izquierda superior, el origen anómalo de las coronarias y hasta la estenosis mitral. Para esto hay otra clasificación que describe no solo una ventana aortopulmonar aislada, sino con sus asociaciones. Es la de Richardson. La tipo 1 es un defecto proximal, la tipo 2 un defecto distal y la tipo 3 es un defecto distal amplio y que ya se asocia con la rama pulmonar derecha que nace de la aorta ascendente. Y le agrega el tipo de coartación, tipo A, tipo B. Y como vemos, la última, la tipo 3B, pues es prácticamente un síndrome de Berry, ¿no? Completo. La embriopatogénesis, pues al ser una patología que depende de la formación de la tabicación, sus defectos tienen una embriopatogénesis diferente. La tipo A, que es la más proximal, es una falta de fusión de los tabiques troncales proximales, justo por encima del cono. Y esto es muy similar a alteraciones del tabique membranoso que se asocian más a defectos interventriculares a nivel del septum del tabique membranoso. La tipo B es una mala alineación de los tabiques troncoconales
Puede haber un desplazamiento anterior y derecho, que se asocia a un falot, o un desplazamiento posterior izquierdo, o una alteración a nivel infundibular, que es menos frecuente. Esto es más frecuente a nivel de la interrupción del arco aórtico, propiamente dicho, la patología que hemos visto. Y la tipo C, pues es una ausencia total, ¿no?, del tabique, no se forma. La fisiopatología, pues es un cortocircuito, este efecto de izquierda a derecha, obviamente al nacimiento, ya establecido, cuando disminuyeron las resistencias vasculares pulmonares. Esto produce un aumento del flujo pulmonar, datos de insuficiencia cardíaca. Si eso se prolongan en los primeros años, incluso menciona que después de los 3 meses ya empieza a haber estos cambios vasculares, se puede desarrollar la enfermedad vascular pulmonar. Y las anomalías del arco aórtico, las cuales son dependientes del conducto. Si hay una interrupción y este conducto se cierra, pues bueno, y hay alteraciones de bajo gasto, edema pulmonar, acidosis metabólica, ya datos más críticos. El diagnóstico es clínico, se puede hacer y se apoya con el ecocardiograma, que sería suficiente. El resto de los apoyos diagnósticos, pues es la radiografía de tórax, en los cuales hay una cardiomegalia generalizada, pero es más bien de cavidades izquierdas, campos pulmonares pletóricos, un flujo pulmonar aumentado, menciona el dato de una concavidad que se puede encontrar a nivel de la ventana ortopulmonar, el electrocardiograma con datos de hipertrofia auricular izquierda, biventricular, en etapas avanzadas, y como mencionábamos, pues el eco. Cateterismo no suele ser necesario, solo si hay alguna duda por la presencia de enfermedad vascular pulmonar, que en caso que se decida realizar un cierre transcatéter, pues determinar el cálculo de las resistencias vasculares y delinear otros defectos adicionales. La tomografía es indispensable, aunque se puede detectar alteraciones coronarias con el eco. La tomografía pues sería de mejor método para valorar estas alteraciones coronarias. El eco fetal se puede hacer a etapas tan tempranas como 19 a 21 semanas de gestación. Se va a ver, como viene en la imagen, identificar de manera clara la aorta y la arteria pulmonar y la ventana. En este caso, el flujo del Doppler pues va a ser de derecha a izquierda por el aumento de las presiones pulmonares. Es difícil, pero se puede realizar. Hay unos datos que debe tener estos estudios ecocardiográficos, en que muy similares a la morfología que ya vimos, ¿no? La ventana se encuentra justo encima de las válvulas semilunares. El defecto se puede identificar mejor en la vista del eje corto de grandes vasos y eje supraesternal para valorar el arco aórtico. La comunicación se confirma mediante el Doppler color, visualizar las válvulas. Se encuentra generalmente la aorta ascendente dilatada, la arteria pulmonar se desvía hacia el lado izquierdo y el resto de las alteraciones, anomalías asociadas. Es el eco de el último paciente diagnosticado de ventana ortopulmonar que se operó, tiene un mes de edad, pesaba 3 kilos y en este caso pues tenía en el eje de los grandes vasos, se ven los datos de la ventana ortopulmonar, se ve, esto es el nacimiento anómalo de la arteria pulmonar derecha a partir de la aorta ascendente, y en la vista supraesternal se puede ver el arco aórtico, está hipoplásico e interrumpido. La presentación clínica en ausencia de lesiones cardíacas, pues puede evidenciarse solo un soplo sistólico o incluso asintomáticos hasta en defectos pequeños. En hallazgos tardíos, incluso más de las 5 semanas, ya se puede encontrar un cortocircuito bidireccional con pacientes cianóticos. Y la clínica va a empezar con la disminución de las resistencias vasculares pulmonares y asociados más a un defecto grande, con datos de la primera a las 5 semanas de insuficiencia cardíaca congestiva, asociados a taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, mala alimentación, mal crecimiento ponderal y la enfermedad vascular pulmonar grave y reversible. Les repito, más allá de los 3 meses es cuando empiezan a haber cambios a nivel celular
pulmonar muscular. Sin tratamiento, la mortalidad al año es del 40%, es por ello que el diagnóstico debe hacerse lo más temprano posible y la intervención también. Es, por ejemplo, otro caso que se describe, no es de nosotros, es un paciente de 8 meses de edad, ya tiene hasta 8 meses, que se diagnostica, bueno, ingresa a valoración al servicio de cirugía pediátrica por datos de vómitos gástricos, acidosis metabólica, mal crecimiento ponderal, y lo diagnostican como una hipertrofia de píloro. Solo presenta desaturaciones de hasta el 90%, no presenta algún otro dato auscultatorio, pero en la radiografía está la cardiomegalia. A partir de ahí, pues se inicia un screening cardíaco y en el eco pues, se diagnostica la ventana aortopulmonar. Son las imágenes transquirúrgicas y de eco. A lo que voy es que el diagnóstico puede pasar desapercibido hasta etapas muy tardías. La preparación pues es la corrección de las alteraciones, ácido base, el uso de diuréticos por la congestión pulmonar, inotrópicos vasopresores si es que lo requiere, si es que requiere ventilación mecánica y si es dependiente de conducto por asociación en la interrupción del arco, pues el uso de las prostaglandinas. El momento quirúrgico es al diagnóstico. Si bien se prefiere la corrección de la insuficiencia cardíaca, pero en caso de que no se pueda realizar, esto no contraindica la cirugía y no hay necesidad de retrasarla, se tiene que realizar. Como me comento, antes de los 6 meses de preferencia. El manejo quirúrgico es un abordaje anterior que se realiza y ya la técnica quirúrgica por un abordaje transaórtico o transpulmonar en el caso de una ventana aislada, pero ya con otras asociaciones pues, se manejan otras técnicas que vamos a ver enseguida. El cierre transcatéter pues, tiene una experiencia limitada, aunque se realiza, sobre todo en defectos de tipo del tipo A, que son pequeños, más proximales al plano valvular y que no tienen otras asociaciones. Es muy importante el estudio transcatéter, pues para hacer el diagnóstico se puede realizar y generalmente el diagnóstico se hace por vía aórtica, con una aortografía retrógrada, sobre todo para ver alteraciones de la rama derecha pulmonar o incluso se pueden pues, identificar alteraciones coronarias. Y el dispositivo lo mencionan, el dispositivo de cierre se decide colocar desde el lado venoso, que eso facilita más la técnica para los hemodinamistas. Después de ello, pues agentes antiplaquetarios durante 6 meses. Y pues unas imágenes diagnósticas de la ortografía retrógrada. Se identifica la ventana aortopulmonar. No se ve que tenga otra asociación. Y en aquella pues ya se colocó el dispositivo. Se ve muy poco, un poco claro, es muy pequeño. En esta parte de aquí. El abordaje anterior, una corrección tradicional para una ventana aortopulmonar aislada, se realiza una esternotomía media, timectomía, preparación del parche con glutaraldehído y pues inspeccionar la ventana, ver que no hay asociaciones, sobre todo con alteraciones coronarias, porque esto pues cambiaría el plan quirúrgico. La canulación se realiza en la aorta ascendente, en la parte más alta, o incluso con una extensión con un tubo de Gore-Tex. La canulación venosa hacia atrio derecho, se prefiere hipotermia profunda y la infusión de cardioplegia por raíz aórtica. A partir de aquí, pues ya se deciden las técnicas. Por ejemplo, en el cierre en la aislada, pues, se puede realizar este cierre por técnica de sándwich de Johansson desde 1978 descrita. Ya con la preparación previa que les comento, se realiza un corte a nivel de la ventana y se identifican el borde posterior de la ventana, que daría espacio para ahí colocar el parche que se confecciona y que se sutura en ese borde posterior. Este parche va a formar el tabique aortopulmonar y en la parte anterior del parche, se va a suturar hacia la apertura que se hizo en la aorta
bueno, en la ventana que separó la aorta y la pulmonar, y se realiza ya el cierre con una sutura continua. El abordaje transaórtico, pues estuve buscando en cuál podría ser el más útil, preguntando, aórtico transpulmonar. Pues en este caso, lo ideal, bueno, vamos a entrar ya con un diagnóstico si es asociado o es aislada la ventana, pero qué mejor que identificar de manera correcta, sobre todo las coronarias. Y en este caso, el abordaje transaórtico, pues identificaría el tamaño de la ventana, alteraciones de la coronaria, confeccionar de una manera adecuada o más cómoda el parche para cerrarlo, ya sea la disposición que pueda tener, porque vemos que puede ser muy posterior y hacia la derecha o incluso en espiral el defecto. Esto facilita un poco más el cierre con parche. Posterior al cierre de parche con sutura continua, pues se realiza la aortorrafia. La corrección con 2 parches en caso pues, de que no tengamos alguna otra asociación y se pueda hacer el cierre con un defecto pequeño, pues se realiza la sección de la membrana y el cierre ya sea directo o con parche. Ya entrando a sus asociaciones, la ventana con interrupción del arco, aquí se prefiere realizar una perfusión cerebral selectiva, canulación aorto-bicaval, en la cual pues colocamos pinzamientos aórticos en los vasos supraórticos y de las arterias pulmonares para que sea pues la perfusión selectiva. Se realizan las correcciones posteriores, como vemos ahí va asociado a una interrupción del arco, se corta el conducto, se quita el tejido ductal, se realiza el corte en la parte pues, lateral de la aorta ascendente, se va a corregir el cierre de la ventana aortopulmonar. Si no hay alteraciones coronarias, pues se realiza el cierre, ya sea directo o con parche. Y terminamos pues, realizando la anastomosis término lateral de la aorta ascendente con la aorta descendente. Y el cierre, la eliminación del aire de la aorta ascendente, el retiro de los torniquetes, se recoloca la cánula hacia el flujo sistémico, hacia la anastomosis que se realizó aórtica y pues el despinzamiento aórtico. La corrección también va a depender mucho pues, de la hipoplasia o el tipo de interrupción que se tenga. Ya un tipo B, pues se realiza la anastomosis con término terminal y se amplía con el parche de injerto para que no quede acodado el arco aórtico. La corrección de la ventana con la interrupción y el origen anómalo de la rama derecha pulmonar, pues tiene 2 formas de cierre. En este caso vemos que se realiza un corte transaórtico, el corte del conducto y el corte lateral aórtico para realizar la anastomosis aórtica. Y en cuanto a la arteria pulmonar, se puede redirigir el flujo de la arteria pulmonar derecha con un bafle colocado en la parte posterior de la aorta para que mantenga redirija el flujo. La otra manera de corregir esta alteración de la rama derecha es pues, hacer un corte completo de la aorta. Desinsertamos este origen anómalo de la rama derecha de la pared posterior aórtica y se anastomosa directamente sobre el tronco de la pulmonar. Y posteriormente pues, se repara la aorta con parche en su parte posterior para no tener una alteración en el arco aórtico y se cierra de manera directa en la parte anterior o ya sea que requiera un parche completo. La corrección de la ventana con anomalía coronaria, pues aquí vamos a encontrar
o que la rama derecha nazca de la arteria pulmonar, que va a ser lo más común, y en este caso, pues se hace la movilización de esta arteria coronaria para reimplantarse sobre la aorta, con congajo vascular o con parche. Posteriormente, pues ya se realiza el cierre de la ventana, con parche o de manera directa. El manejo postquirúrgico, pues se prefiere realizar la monitorización con un catéter intracavitario pulmonar por el riesgo de crisis hipertensivas que puede presentar postquirúrgicas, ventilación mecánica si la necesita, el soporte aminérgico, inotrópico y presor y diurético. Pronóstico, pues se asocia más a los daños vasculares pulmonares en un diagnóstico tardío, a la presencia y persistencia de la insuficiencia cardíaca, los defectos asociados, la edad al momento del diagnóstico y el tipo de reparación. Los resultados posoperatorios, a largo plazo, buenos. A lo mejor se exagera mucho en excelentes, pero son buenos, sobre todo en aquellos que se operan antes de los 3 meses de edad. Las complicaciones, pues en relación a las malformaciones cardiovasculares asociadas, sobre todo por la interrupción del arco aórtico. Y bueno, en este caso, como hemos visto también en temas anteriores, bueno, el arco aórtico, ahí veíamos que había alteraciones a nivel de la raíz aórtica. En el caso de nuestros pacientes con ventana aortopulmonar no va a existir porque, como ya vimos, el origen no depende de ese desarrollo embriológico. Es otro desarrollo más posterior, en los cuales generalmente no va a haber alteraciones a nivel de la raíz. Y la mortalidad, pues depende del momento de la cirugía, el estado postquirúrgico, si hay establecida la enfermedad vascular y defectos asociados. Y tiene una mortalidad de hasta el 15% en los pacientes postquirúrgicos. Pues sería todo, no sé si tengan algún comentario. Hay varias cosas con las que no coincido. Vamos a tener que revisar en los artículos, sobre todo algunas cosas que comentaste con respecto al desarrollo embriológico, esta teoría de que mientras más grande el conducto, más pequeño el arco aórtico, no es tan sencillo de poder justificar, porque hablando de otras patologías, imagínate los conductos arteriosos que se ven aquí, que son muy grandes, que van para cierre con dispositivo, incluso en edad adulta, todos tendrían el arco aórtico pequeño y más así. Y son conductos enormes, que muchos de ellos están relacionados precisamente a la presión de oxígeno y a la altura de la ciudad. Entonces, esa relación de que el conducto determina el tamaño del arco no me queda tan claro, al menos en la forma en que la describiste. Otra cosa en la que no estoy completamente de acuerdo, que también habrá que revisarlo, a lo mejor es un error mío, pero se me hace un error de conceptualización el asociar la ventana aortopulmonar con el origen de la rama derecha de la arteria pulmonar de la aorta central. Una es una malformación septal del troncocono y la rama derecha de la arteria pulmonar no tiene nada que ver con la embriología o la aceptación troncoconal, sino que tiene el origen de la rama derecha, viene de los arcos aórticos. Entonces no vería por qué, aunque sé que los libros lo ponen así, desde mi punto de vista creo que es un error conceptual, porque una cosa es la ventana aortopulmonar y la otra es el origen anómalo de la rama derecha. Lo que pasa es que los orígenes anómalos de las ramas son tan pocos frecuentes que a veces no sabemos dónde clasificarlos o dónde meterlos. Incluso ese término de hemitronco a mí se me hace completamente inapropiado, porque el tronco, como tú lo describiste, el tronco lo que implica es una sola válvula ventrículo arterial
Y en el hemitronco, desde el momento en el que tienes dos válvulas, creo que ya no puedes mencionarlo como tronco. Aunque tengas una rama naciendo del otro lado, eso es algo completamente distinto a lo que es un hemitronco, desde mi punto de vista. Y en cuanto a las técnicas, no sé si quieres regresar tus diapositivas, sobre todo la primera, donde pusiste la canulación. Ahí. ¿Cómo lo vas a corregir con una sola canulación auricular? A menos que lo lleves a paro circulatorio. ¿O cuál Puedes es llevar. la idea? ¿Y por qué la hipotermia profunda? Tampoco entendí cuál es la razón de esa hipotermia profunda en un paciente. Que a veces incluso se puede hacer hasta sin circulación extracorpórea la sección y sutura de la La ventana ventana. aortopulmonar. Entonces eso también lo revisaremos en los artículos, pero las técnicas, a mí particularmente, sí, ponle un poquito más adelante, es esa técnica, por ejemplo, se me hace completamente absurda y complicarse la existencia sin razón alguna. O sea, de que abras una ventanita y coloques un parche para dividir. Para empezar, el riesgo de que a futuro eso se dehiscente y te haga una comunicación residual siempre está presente. Y desde mi punto de vista, lo ideal es seccionar los dos vasos y colocar dos parches, uno en cada lado, y te evitas el problema de que se vaya a dehicentar o de que vayas a tener una comunicación ahí posteriormente, ¿no? O que no la cierres adecuadamente. Entonces también eso ya se podrá valorar en los artículos. Este, ¿Qué otra cosa? Creo que nada más. No sé si alguien quiera comentar algo más. Que las, cuando hay muchas diversas técnicas quirúrgicas que decir que ninguna funciona de todo para todos los casos, ¿no? Pero si la técnica ideal que nos enseñaron aquí en el instituto, aparte de también sustentar la literatura, es la técnica del doble parche, por lo menos en uno de los dos lados, pero separarlos completamente porque evitas a futuro cualquier tipo de comunicación residual. Y me gustaría que siempre hicieran más énfasis, más que en la cuestión embriológica, la técnica quirúrgica, ¿no? Que describan bien las técnicas, no nada más pongan unas cuantas imágenes y, es que medio superan así, traten de buscar algo más, incluso videos, hay muchísimo video en las redes ahora, algunos videos que hemos logrado tomar nosotros, diversas técnicas, para que la clase sea más de cirugía, más que de, o bueno, tenga también mucho soporte de lo quirúrgico y no tanto lo clínico. La tipo 3 es exactamente lo mismo. En la tipo 3 también, en mi opinión, hay que separar los dos vasos completamente. Esto te va a generar dos defectos, uno grande en la pared posterior aórtica y uno grande en la pared anterior de la rama derecha de la arteria pulmonar. Y la única forma de reconstruir eso es con un parche. Esa técnica a mí particularmente no me gusta. No es algo que yo recomendaría. Yo prefiero separar bien los dos vasos y rehacer la reconstrucción de cada una de las. Esas técnicas de los baffles siempre pueden tocar mucha obstrucción. Tampoco he sido muy fan de esos túneles con pericardio o con algún material. Fácilmente dejas algo obstructivo que después te va a costar mucho trabajo tratar de nuevo. Entonces, es mejor separar todos los vasos y reconstruirlos Por ejemplo, ese bafle mejormente te bien. puede causar obstrucción supraaórtica, que queda metido dentro de la aorta. Mejor sepáralo y reconstruye tus dos vasos. Lo de la enfermedad vascular pulmonar, como ya bien sabrán, es muy debatible también. Hay pacientes que llegan, ya sé que son los menos y que no debería de ser, pero no hay tiempos fatales en la enfermedad vascular pulmonar. A cada paciente se tiene que individualizar y estudiar
porque pueden tener pacientes de 5 años con una ventana ortopulmonar y tener resistencias móviles, ¿no? Entonces, la edad no es un condicionante. Cada paciente tiene un comportamiento distinto. Tenemos pacientes adultos con tronco arterioso, no tratados. Así es. Entonces hay que ser muy cautos con eso de las edades. Sí. Ok. ¿Cuándo es la revisión? Miércoles.